El doctor Milton Rosario es un experto internacional y ponente especializado en las áreas de cultura organizacional, el gobierno corporativo y el liderazgo ejecutivo. Como socio director de The Audi Consulting Group, asesora ejecutivos de C-suite y consejos de administración en más de 27 países, respaldado por una destacada trayectoria global en multinacionales del Fortune. Su experiencia corporativa se complementa con un profundo rigor académico, que incluye un doctorado en psicología industrial organizacional, formación ejecutiva en instituciones como Harvard, Wharton y Columbia, y su rol como director académico de programas de gobierno corporativo, además de desempeñarse como consejero independiente y presidir diversos comités. Es columnista en revistas de negocios, autor, y su próximo libro será publicado en diciembre de 2026 sobre aspectos esenciales referidos al liderazgo, gobierno corporativo y cultura organizacional. Muchas gracias, doctor Néstor Rosario, y adelante, por favor. Muchas gracias y buenos días a todos. Solamente confírmenme, ¿están viendo la presentación en pantalla completo de su lado? Sí, Excelente. Bueno, pues magnífico. Vamos a conversar de esta figura tan interesante y de tanto impacto que tiene en el éxito de las organizaciones, que se llama el consejero independiente dentro de las estructuras de gobierno corporativo. Obviamente, mucha gente le interesa este tema. Mucha gente quiere precisamente aspirar a ser consejero independiente, pero ser consejero independiente es un viaje. Tiene tiene mucha responsabilidad fiduciaria, mucha gente depende de la buena gestión de ese consejero independiente y por ende es muy importante que aquellos que aspiran a esta actividad profesional de gobernanza, pues precisamente se desarrollen. Y vamos pues entonces a hablar de conceptos relevantes que debe conocer y qué hacer al respecto también, que vamos a estar conversando en un momento dado. Bueno, bien importante, la silla no hace el consejero. Los que me conocen saben que mi estilo es un poco provocador. Y a lo que me refiero con esto es que hay mucha aspiración de ejecutivos muy exitosos o gente que ha tenido una larga carrera ejecutiva, inclusive en organizaciones de renombre, piensan que de forma natural podemos ir a ser consejeros independientes. Y yo siempre le digo, no tan rápido, porque parece lo mismo, pero no es igual. Y ahorita voy a entrar en detalle en ese sentido. Porque el consejo, y como bien lo digo aquí, no es más opiniones, no es de sentarse a dar opiniones y hablar por hablar. Necesita criterio independiente, y esto es bien importante, especialmente aquellos que han crecido bajo el amparo de multinacionales, donde la geografía es más de hacer, aunque siempre digan que es estratégico, la realidad es más de gestionar la estrategia de alto nivel que viene en cascada por toda la organización. Es de generar mucho valor, y cuando digo valor, es cómo haces esa organización de largo plazo. Disciplina, y cuando te topas con el fenómeno de la empresa familiar o la empresa de un dueño, pues obviamente aquí siempre hay un área de mucha oportunidad. De hecho, precisamente ayer el colegio dio una conferencia donde la amiga Noemí e Irán y el amigo Irán estuvieron hablando bastante de este concepto y mencionaron el punto de la disciplina y la capacidad de hacer preguntas que otros evitan. Entonces, por eso ya le comienzo a dar pistas de que parece igual, pero no es igual. Aquí hay que tener mucho, la palabra que se llama en inglés coraje, para hacer, pues, obviamente, preguntas sin temor a las cuestiones políticas que típicamente hay en las organizaciones, y todas las organizaciones son políticas. De hecho, es una materia de estudio, lo que se llama la política organizacional. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el ser consejero, pues obviamente tiene una nueva agenda empresarial. Antes los consejos estaban increíblemente cargados a los temas financieros, a sentarse ahí en el trimestre a ver los resultados y hablar un poquito de serían las acciones para el próximo trimestre, pero la agenda prácticamente se la lleva los temas financieros. Y no está mal, me han escuchado criticando esto en el pasado, no está mal, no es que no se deje de hacer, pero no debe tener el peso porque para arrancar ya pasó. Entonces, la realidad es que cuando nos sentamos en un consejo, fíjense en que hay que estar hablando ya de temas como es estrategia, y este tema de forma muy puntual.
el tema de valor de largo plazo, no cortoplacistas. No es el consejo entrar a estar gestionando. Hay una famosa frase que se está acuñando bastante últimamente, que es nariz adentro pero manos afuera. O sea, ten el olfato de lo que está ocurriendo, pero saca las manos de la gestión. Para eso está el director general y su equipo ejecutivo o gerente general, como lo llaman en su país. De hecho, para los que son fuera de México, el concepto de, de consejero independiente es lo mismo que miembro del directorio o director independiente. En Europa le dicen non-executive director, director no ejecutivo, o miembro de la junta de director independiente también. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la misma figura. El tema de riesgo, ¿ok? Importantísimo. ¿Cómo predice el riesgo? Que cada día es más difícil, y especialmente con todas las tecnologías que hay ahora o decisiones políticas cortoplacistas que tienen impacto severo, y obviamente la cuestión del estrecho de Hormuz prácticamente ha impactado todas las cadenas de suministro, haciendo una escalada en precios e inflación y prácticamente a nivel global, cuando fue generado prácticamente por los países. La situación, obviamente, con un tercero. Los temas de sucesión más importantes, y esto les recuerdo que también es un tema de riesgo. Una sucesión efectiva nos da continuidad en la organización. Y el tema del abstracto, que típicamente es el tema más mal entendido y más mal manejado en las organizaciones, que es el tema de cultura. ¿Y por qué digo esto? Porque cultura no es un estado como un estado financiero que tú lo puedes tocar, lo puedes ver. Además de la cultura, se compone de tantos y tantos elementos que te impacta la dinámica de la organización constantemente. Aunque ahí entra también el efecto de clima, más bien en la dinámica diaria, y no es lo mismo que cultura. Y entonces, muchas veces entender cultura, aquí mucha gente se me pierde en este fenómeno de cómo vamos a entender cultura. Pero también, obviamente, es parte de la agenda el tema de talento, cómo esa organización crea una imagen, una reputación para atraer talento, retener talento, desarrollar talento, y que alimente, pues obviamente, esas estrategias de mediano y largo plazo, porque el papel va a aguantar todo lo que le escriba, pero sin la gente correcta para que la ejecute, la realidad es que eso no va a llegar muy lejos. Bueno, y ahora estamos con todo el tema de AI, y esta semana ha sido muy interesante en cómo precisamente modelos avanzados, el propio sistema lo ha detenido el acceso a la población, y esto pues obviamente desde un punto de vista de gobierno corporativo, cuando yo personalmente sé que hay organizaciones ya tomando decisiones a raíz del acceso que da AI precisamente a nivel de gobernanza. Dice, bueno, estamos tomando las decisiones correctas, la información es válida y confiable, porque se equivoca y bastante. Todo el tema de ciberseguridad y reputación corporativa también, y el tema de sostenibilidad, o ASG, ambiente social, regulaciones, el tema de activismo, y activismo está en el 360 de la organización, y todo lo que tiene que ver con ética e institucionalización. Y si ustedes se fijan que cuando yo les digo esto, que esta es la nueva agenda empresarial, y esto comienza desde el propio consejo. El consejo habla de estos temas, el consejo hace las preguntas, el consejo hace las preguntas pertinentes para entender el actuar y el futuro deseado. ¿Qué va a hacer al respecto con el gap que identifica? ¿Ok? Entonces, estas son las oportunidades que se da desde el alto nivel del propio consejo. Bueno, el equipo ejecutivo está trabajando estos temas, pero lo ha comunicado con nosotros, pues también he llegado a organizaciones que resulta que sí, el equipo ejecutivo ha estado trabajando con muchos de estos temas, y es parte de la estrategia, y está muy bien, de hecho no está mal, pero ¿cuánto conocimiento tiene el consejo de todo lo que se está haciendo, todo lo que tienen planeado o todo lo que han definido? Entonces hay que tener, eso es parte de la responsabilidad fiduciaria que se tiene cuando se llega a un consejo. Y fíjense que en el slide anterior yo le hablé, no tan rápido, porque ser ejecutivo no es lo mismo que ser consejero independiente, y este slide es bien importante para todos aquellos de los que están aquí que aspiran a un rol de consejero independiente. ¿Eh? Este, Cuando yo le digo que lo ejecutivo no es lo mismo, lo voy a estar aquí haciendo un pequeño resumen sobre eso. Fíjese que el ejecutivo gestiona, opera, ejecuta. El consejero independiente va al área de la gobernanza, ¿ok? Va a hacer las preguntas,
va a asegurarse que haya una estrategia definida de mediano y largo plazo, porque la de corto plazo recae acá, pero aquí va a supervisar de que se realice. Va a estar discutiendo, explorando, estudiando cómo crea valor de largo plazo, cómo esta organización puede continuar acaparando mercados, geografías, nuevas unidades de negocio, inversiones, desinversiones también. Ayer mismo estaba mirando un reporte trimestral y fue bien interesante en la estrategia que presentó el CEO de esta empresa global, que de hecho en la firma de nosotros son uno de nuestros proveedores, y asimismo planteaba salir de negocios de bajo margen. Y fue bien interesante leer eso, porque ya te está diciendo que van a separar varias unidades de negocio, que está siendo precisamente la norma en muchas organizaciones allá afuera. El ejecutivo decide la gestión, el independiente cuestiona la calidad de la decisión. Y esto es interesante. ¿Esa decisión tomada es buena o esa decisión que se va a tomar es la mejor? ¿Cuáles otras alternativas hay? ¿Cuál va a ser el impacto de corto plazo y mediano plazo o posiblemente de largo plazo también? Esa decisión va a generar un retorno de la inversión sostenible a los accionistas. ¿Hay otras alternativas? Ese tipo de preguntas donde pues precisamente ayudamos a los ejecutivos a ser lo más acertado posible en términos del retorno de la inversión. Pues obviamente el ejecutivo ejecuta, el otro supervisa, el ejecutivo resuelve y el otro asegura que se gobierne correctamente, minimizando factores de riesgos. Y el ejecutivo pues responde por resultados mensuales y trimestrales y el independiente responde por criterio, vigilancia y responsabilidad fiduciaria. ¿Ok? Y esto, pues, estos elementos nos ayudan a crear organizaciones saludables, nos ayudan a crear organizaciones que, como he dicho muchas veces, la generación de valor, la sostenibilidad, a que un grupo esté coordinado, nos ayuda también a crear lo que nosotros llamamos la triada invisible en las organizaciones. Porque las organizaciones, esto que van a ver en este slide ahora es bien relevante, porque ustedes no entran a ninguna organización hablando de estos tres temas que yo le voy a presentar ahora, pero sí o sí son variables interdependientes que una impacta a la otra. Y por ejemplo, en el tema de cultura, pues obviamente lo que se tolera se premia y se repite. Y eso es una frase muy poderosa, porque no te digo que lo hago, pero al yo hacerlo y los otros observar, lo damos por hecho de que se puede hacer. Y por eso es que está el famoso fenómeno de lo que es valores declarados versus los valores de la conducta, cómo realmente se hace. Y aquí donde también entran los temas de compensación, que algunas veces los temas de compensación se vuelven perversos a reconocer un resultado y no preguntar cómo se logró el resultado. Y ahí entonces tenemos los temas de ética que se vienen a descubrir normalmente mucho más tarde, después que el premio ha ocurrido. Y obviamente, si algo he descrito son conductas, y esa conducta responde a los líderes, cómo se ejerce el poder, cómo se decide y cuáles señales envía ese líder. Por eso también les digo que la cultura es la misma moneda de dos caras con liderazgo, porque como tú la tiras para arriba y una tiene una correlación inmediata con la otra. Por eso es que también muchos de ustedes me han escuchado decir la importancia de desarrollar gente en el tema de liderazgo, de desarrollar líderes ejecutivos, miembros del C-suite o al equipo de alta dirección. Cuando digo C-suite refiero al primer nivel ejecutivo de la organización. Eh, ¿Cuán efectivamente los hemos preparado para ser líderes? ¿Ok? Y ahí es donde Liada Business School y obviamente este programa que vamos a conversar hoy también aportan de forma enorme en ese desarrollo de líderes, porque no hay nada más patético de llevar gente a un rol de liderazgo por los resultados y no necesariamente por las competencias de liderazgo que tienen. ¿Ve? Y les recuerdo que uno de los retos que tenemos hoy en día es que las nuevas generaciones no toleran liderazgos mediocres. Buscan líderes competentes, buscan líderes que inspiren, buscan líderes que motiven, buscan líderes que permitan hacer. Claro, siempre va a encontrar gente, pero si pones eso
en una curva normal o la campana de Gauss, como le dicen por acá, pues obviamente usted va a encontrar del tope superior derecho o va a encontrar del promedio hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, porque depende de dónde caiga la gente así de competente, competitiva en la organización. ¿Ok? Entonces, o también estratégica versus táctica. Entonces, son temas que tiene que tener presente. Y finalmente, el tema de gobierno corporativo. ¿Cómo se disciplina la supervisión? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuánto es la rendición de cuentas? ¿Cómo se toman decisiones? ¿O es un consejo que simplemente llega y a escuchar lo que le dicen y aprueban todo? ¿O se fue el día en los estados financieros? Y este fenómeno, curiosamente, lo llamamos la triada invisible, porque precisamente la mayoría de las crisis corporativas no comienzan en el estado financiero, ahí se refleja el resultado. Las señales comienzan de forma muy temprana, cuando esta triada es invisible. Y ahí tenemos el famoso caso de Teranos, que como le he dicho muchas veces va a ser un caso de largo plazo en estudio de gobierno corporativo, porque tenía un consejo de primera, pesos pesados, como yo digo, mundialistas, si lo queremos hablar en lenguaje futbolero, y fue totalmente invisible a las conductas que estaba llevando a cabo el liderazgo y la cultura que había en la organización, donde había sembrado una cultura de silencio y aceptación. Al final del día, 9.000 millones de dólares o 9 billones de dólares se perdieron precisamente por esta tríada invisible que nunca estuvo interconectada. Al no estar interconectada, pues obviamente pasó lo que pasó, que todavía la CEO está presa. Pero tenemos otros casos más, como el caso de Boeing y el 737 MAX, como recordarán. Y fíjense que Boeing venía siendo o era una empresa dirigida desde el punto de vista de ingeniería técnica, operativa. Y de momento entran los muchachos y la famosa métrica del IPS o Earning Per Share, donde dame retorno de la inversión trimestral. ¿Ok? Y entonces comenzaron a brincarse pues muchos temas de seguridad, de calidad, y precisamente tuvimos los accidentes que se tuvieron. Desafortunadamente, casi 400 personas en 2 años, 2 años y medio. Eh, y un consejo completo pues salió, el equipo ejecutivo también salió, también en un periodo posterior de 2 años. Y ahí la pregunta que uno se hace desde este fenómeno de la triada invisible es, ¿qué señales internas se ignoraron o normalizaron? Se priorizó el retorno de la inversión versus los aspectos técnicos de ingeniería. ¿Cuáles fueron cómo se comunicaba ese C-suite con el consejo? ¿Cuáles eran las directrices o las directrices que se mandaban al equipo de investigación y desarrollo o a los equipos de ingeniería? Los consejos tomaron decisión con información suficiente, independiente y recurrente sobre la seguridad. Fíjense que esta que está aquí independiente, cuando uno estudia este caso, que les recomiendo que lo estudien, no nos da tiempo en este webinar para hablarlo, pero precisamente uno de los factores fue que se dio por bueno toda la información que se recibía internamente y nunca se validó externamente. ¿Ve? Pues obviamente los riesgos culturales y reputacionales, muchísimas órdenes se perdieron. Y obviamente que se premiaba y los incentivos, el programa de compensación estaba basado solamente en los resultados, como muchas veces ocurre, por cierto, por eso es que lo traigo, porque muchas veces por el resultado de el EBITDA o el neto, en la utilidad neta, pues precisamente que se da reconocimiento, pero rara vez se cuestiona cómo se llegan a esos resultados. Y ahí es donde comienza, pues, muchos de los problemas. Para los amigos del sector de auditoría que están aquí, siempre búsquense en esta variable de cómo se está reconociendo y cuando tienen esos temas éticos. Por ahí encontrarán muchas respuestas por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Eh? Y se lo digo por experiencia propia, corriendo por 2 décadas, más de 2 décadas a través de Latinoamérica, trabajando con empresas multinacionales. ¿Eh? El famoso caso de 23andMe, los que no conocen esta empresa, estoy seguro que conocen Ancestry, que es la prueba esta de DNA que uno se hace para pues conocer de dónde salimos y cuál es esa historia del pasado. Pues fíjense que esta empresa fue bastante exitosa, y tuvo un crecimiento vertiginoso y fue líder en el mercado. Compitió pues, y de hecho creo que hasta un momento dado fue hasta más grande que Ancestry
pero en el 2025 el negocio quebró y lo tuvieron que vender por completo. Inclusive en el 2024, septiembre, para ser más específico, el consejo, el consejo renunció por completo, 7 de 7, y dejaron a la fundadora y CEO sola como la única integrante. ¿Por qué? Pues precisamente la forma en que se estaban tomando las decisiones dentro del negocio. También es otro caso interesantísimo de estudio, y entonces aquí la pregunta es, porque este es un caso que puede reflejar mucho de la dinámica en la región, ¿dónde estamos cuando dependemos demasiado en el director general, en el CEO o gerente general o presidente, como lo llamen en su organización o país? ¿La independencia es real o solo formal? ¿Eh? Cuando la empresa es de un solo dueño o la empresa es una familia. Entonces, la estructura de voto protege a los minoritarios en el caso de los accionistas. Y entonces aquí hay un caso real, que es también otro caso de estudio interesantísimo, en donde precisamente depender de una sola figura, pues tiene un impacto dramático en la organización. Así que este es otro caso por ahí que les recomiendo que estudien en este sentido, porque cuando somos consejeros independientes, tenemos nuevamente que tener, y valga la redundancia, criterio independiente y atreverse, tener coraje, hacer las preguntas difíciles. ¿Eh? Recuerden que aquí al final del día es todo sobre disciplina y consistencia. Gobernanza no es el papel, como lamentablemente por ahí ocurre en muchos casos, inclusive firmas vendiendo estructuras totalmente incorrectas para lograr algunos beneficios, y porque nuevamente el papel aguanta en lo que le escriba. Al final del día, una buena práctica de gobierno corporativo se refleja en la conducta de cómo se lleva a cabo. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuál es la agenda anual del Consejo y Estrategia? Comité con mandato claro, la información es oportuna, válida, validada y de calidad. Y esto es bien importante cuando digo validada, porque también me estoy topando con muchas situaciones donde sacan documentos que se lo dio un chat GPT o un cloud, y le he dicho, la información no siempre es correcta, hay que validarla, ¿ok? La evaluación del consejo y la retroalimentación y qué se hace con esa evaluación, porque no es hacer una evaluación por cumplir. Al final del día, cualquier proceso de desempeño, ya sea a nivel ejecutivo, o a nivel de consejo, es cuál fue la retroalimentación que obtuve y cómo capturo esa retroalimentación en el espíritu de mejora continua, o sea, para hacerlo mejor. ¿Ok? No tan solo del consejo, sino de cada uno de sus miembros. Tampoco me caigan en la trampa porque por ahí he visto la evaluación del consejo. Y yo digo, bueno, ¿y qué pasó con José, con María y con Pedro? Nadie dijo nada. Entonces, eso también representa un área de oportunidad. Entonces, al final del día, el consejo sí es un órgano de gobierno, pero está compuesto por humanos. Y cuando hay humanos, hay conductas y hay conflictos y hay acuerdos y hay acuerdos tácitos y hay acuerdos basados en silencios, y todos estos aspectos, pues precisamente impacta la toma de decisión y el futuro de la organización. El tema de sucesión, que es otra de las cosas tan y tan mal hechas allá afuera, que cuando viene el momento de la verdad muchas veces corren en momentos de crisis, y entonces, pues esto representa una gran oportunidad para todos. El tema de sucesión, puestos críticos, el tema de matriz de riesgo, seguimiento formal de acuerdo, también esto es un tema importante. Se hacen muchas reuniones, se hacen acuerdos, alguien lo documentó y en la próxima reunión le dimos seguimiento a ver si se realizaron. Algo tan y tan simple, ¿ok? La famosa minuta, ¿ok? Entonces, pues, estos son partes, son buenas prácticas. Y si ustedes se fijan, lo que yo estoy describiendo es todo conductual, porque nuevamente, si lo escribe en un papel se va a ver bonito, y si alguien llega a auditar o evaluar cuán efectivo es su gobierno corporativo, si se queda en el papel y ve todo eso escrito y todo muy bonito ahí, pues lo va a aplaudir y decir, oh, qué bien lo están haciendo. La realidad es que es cómo se refleja, cómo se hace. ¿Ok? Entonces, y si hay independencia real. Y entonces, cuando vamos en este proceso de crecimiento, el tema de inteligencia artificial, pues obviamente nos provee un nuevo reto, en madurez del consejo. Como le dije, hay muchas decisiones corriendo hoy en día
que se están tomando precisamente desde la perspectiva de inteligencia artificial. Y entonces, pues precisamente esto es un tema de decisión estratégica, de riesgo, de cultura, de talento, de ética, de reputación. Todos esos elementos son fundamentales. Y entonces, pues ya, por ejemplo, el National Association of Corporate Directors, que provee muy buena información, pues obviamente es un tema de prioridad que está enseñándonos a que tenemos que aprender a gobernar, a mapear, a medir y a gestionar efectivamente estos procesos. Imagínense que usted estuviese usando y haya tomado una sesión relevante con una plataforma como Mitos, que acaba de pedirle el gobierno americano a Anthropic que lo baje como un sistema. Pero usted descubre que la misma crítica que le hizo el gobierno, pues curiosamente la versión más avanzada de ChatGPT, pues lo tiene. Y al otro grupo no le pidieron bajarlo. Y cuando usted comienza a mirar así a la parte de atrás del escenario, qué es lo que está pasando, pues son los muchachos otra vez allá atrás, pues alándose en los pelos, porque si no lo saben, en el caso de ChatGPT, casi el 30% de la participación accionaria es de Microsoft. Y del otro lado tenemos a Amazon y Anthropic. No, Anthropic no, Alphabet, como también los accionistas mayoritarios con Nvidia. Y entonces, pues, son muchas las historias de una cosa, lo que nos dicen acá de frente y lo que está ocurriendo a la parte de atrás. Y hablando, pues, de OpenAI, de ChatGPT, que es su producto, la realidad es que en noviembre del 2023 nos dio un ejemplo impresionante de cómo se manifiesta el tema político de confianza, poder, estructura y gobierno corporativo. Yo no sé ustedes si recordarán que todo pasó en una semana. De momento sale la noticia, que me parece que fue un viernes en la noche, que a Sam Altman lo despiden. Así de la nada el consejo. Curiosamente el lunes Microsoft se lo lleva, lo recluta y crea un puesto. Y los 700 empleados de la organización amenazan con renunciar. 5 días más tarde, Altman regresa como CEO de ChatGPT, obviamente presionado por Microsoft, y obviamente los 700 empleados permanecieron, claro, el proceso normal de entran y salen, pero este es un caso interesantísimo, cómo el accionista revirtió toda la decisión. De hecho, en los próximos 12 meses el consejo de administración completo salió, se renovó. Y aquí le habla de cómo son estos juegos de poder, cómo es este tema. Y cuando usted está sentado como consejero independiente, claro, yo lo estoy ilustrando en una organización enorme, pero también este fenómeno se da en organizaciones medianas, se da en organizaciones pequeñas, se da en organizaciones grandes, de corte familiar, exactamente la misma dinámica interpretada desde otra perspectiva. ¿Dónde está el propósito versus el poder? ¿Cuál es la estructura de gobierno? ¿Cómo es la comunicación consejo, director general? ¿Cómo se gestionan las crisis y continuidad? ¿Y dónde está la autoridad formal versus el poder real? Y esta última es bien importante, especialmente cuando una familia o un segmento familiar tiene más poder sobre la otra. En una donde pues hay distintas ya familias, parte de lo que yo llamo el fenómeno de las tribus. Y entonces, ¿cómo controlar eso? Entonces, estos temas hay que entenderlo porque cuando entramos en este mundo de precisamente de manejar gobierno corporativo, tenemos que entender este tema de estructura de poder. ¿Ok? Entonces, cuando somos consejeros independientes, hay muchas preguntas más que nos debemos hacer, pero aquí les dejo unas preguntas de provocación de temas que debemos, pues obviamente, tener presente cuando nos sentamos en una mesa de consejo y especialmente aquellos de ustedes que están en esta llamada, que son ejecutivos al día de hoy, han estado en la parte de la operación o ejecución de la estrategia. Pero ahora voy para el otro lado y donde hablo es de pensar estratégicamente, ¿eh? Y cómo damos el consejo da la estrategia de alto nivel al equipo ejecutivo y les recuerdo y lo vuelvo a decir, el consejo de administración es el responsable de la estrategia de alto nivel. ¿Eh? No es ir al director general a pedirle la estrategia. Para que ustedes existen como consejo, ¿qué valor están dando? Entonces hay preguntas que hay que estar haciendo. ¿Qué riesgo estamos normalizando? Porque cuando permitimos lo damos por bueno y se hace porque nunca me dijeron nada. Y yo pensé que estaba bien. De hecho, así que se construye los elementos de la cultura.
¿Qué información no está llegando al Consejo? La cultura real confirma o contradice la estrategia declarada, ¿ok? O los valores declarados o los principios declarados. Eso es bien importante. Lo que está declarado, o sea, declarado lo que está escrito en papel, lo que está escrito en las paredes, que parecen cuadros de arte muy bonitos, pero cómo realmente se llevan a cabo, cómo se manifiestan, cómo se hace conductualmente, ¿ok? ¿Qué comportamiento está incentivando nuestras métricas? ¿Ok? Eso es bien importante. Y uno de los temas precisamente más mal manejados, porque como les dije hace un rato, muchos de los temas éticos tienen la raíz en esta pregunta. ¿Ok? Hay una agenda clara de inteligencia artificial a nivel de consejo. ¿Qué, ¿Quién gobierna el uso de AI y bajo qué principios para que no se tengan problemas? Como ha pasado por ahí algunas empresas conocidas enviando documentos sacados de inteligencia artificial. Y recuerdo un caso legal de un tema de Avianca donde un abogado envió a la corte un documento que había bajado un ChatGPT y cómo eso precisamente impactó. ¿Ok? Así que hay muchas historias allá afuera. ¿Por qué? Porque esos sistemas se equivocan. No siempre es 100% confiable. Hay que leerlo, hay que analizarlo. ¿Ok? Y obviamente todavía les digo que cuando uno lee, se da cuenta de que el lenguaje es de este tipo de sistema. Dependemos demasiado del CEO o del management. ¿Cuál es la dependencia que sea ahí? Porque eso es una variable de riesgo, como el caso de 23andMe. ¿Qué tema importante no se discute por comodidad política? El tema del coraje. Importante, hay que hablar los temas. ¿El consejo agrega valor o solo valida decisiones? Importantísima esta. Llegamos con el deck de presentación que nos enviaron y decimos sí o no, pero no cuestionamos lo que está ahí. ¿Ok? Entonces, o agregamos valor a raíz de la discusión que se genera para explorar espíritu de mejora continua, validar si hay otras opciones mejores a la propuesta o qué beneficios realmente de retorno de la inversión esa decisión va a tener. Esta es una pregunta poderosa y bien importante. Y obviamente estamos confundiendo independencia con distancia. Cuando yo dije ahorita la frase, nariz adentro, manos afuera, pues precisamente no es estar totalmente separado, hay que estar olfateando, hay que estar observando, el observar, el entender, comprender las letras chiquitas, lo que no se dice en el mensaje, ¿ok? Y hacer preguntas exploratorias y de aclaración, pues obviamente son muy importantes cuando nos sentamos en un consejo. Y precisamente este tipo de pensamiento, cuando tú eres ejecutivo, y estás sentado como ejecutivo, normalmente no las hace porque no nos enseñaron a hacer así. Entonces, esto hay que desarrollarlo. Bueno, entonces, en ese sentido, aquí el punto importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por eso yo hablo de la experiencia al oficio de gobernar, porque la independencia no se improvisa, se desarrolla. Así que el criterio hay que entrenarlo y el valor en la sala del consejo no depende de ocupar una silla, sino de saber ejercerla. Por eso es que es tan importante que cuando nos interesamos en este campo, pues obviamente hay que tener hasta sentido de valentía en esa responsabilidad fiduciaria, inclusive personal, de que a la empresa le vaya bien, que haya un bien común en el éxito. Y esto es importante porque si la empresa le va bien, a toda la organización le va bien, a los colaboradores que están en ella le va muy bien y la estadística normal es que por cada persona son 4 personas. Entonces, usted imagínese, si es una empresa de 100 colaboradores, son 400 personas que realmente dependen de que esa organización le vaya bien, una comunidad, un sector, y esa es parte de nuestra responsabilidad. Así que la formación profesional no es opcional. Y para eso, pues obviamente que estamos en este webinar. Eh, el programa de desarrollo de consejeros profesionales independientes, que estamos muy orgullosos de este programa, ya va a comenzar la 12ª generación, que comienza el 30 de julio. Es un formato híbrido, martes y jueves, desde las 5:30 hasta las 8. De hecho, el coordinador académico es el buen amigo Carlos García Monreal, que fue un gran ejecutivo, de hecho fue director general en Abbott muchos años, y él dirige el programa. Y entonces, fíjense en el perfil, pues obviamente somos personas que estuvieron muchos años en roles ejecutivos,
nos interesamos en este campo y usamos nuestra experiencia y usamos nuestras formaciones, las formaciones que hemos tenido para ayudar a otros en este viaje para ser consejeros independientes y tocamos pues precisamente estos temas que están viendo en pantalla y todos estos temas que yo he venido conversando a lo largo de este webinar y otros webinars que hemos dado, como es el fundamento y funcionamiento del Consejo de Administración, el tema de finanzas corporativas, hay que entenderlo, estrategia del negocio y el rol del consejero, cultura organizacional, sucesión y evaluación del desempeño, gestión efectiva del riesgo, la empresa familiar, retos y realidades, porque 92% de las organizaciones allá afuera son de corte familiar, así que hay que entenderla, eso es bien importante. Y este programa, fíjense que tiene, y fue el primero en el país en hacer este proceso, tenemos un practicum, que es un programa en vivo, donde simulamos un consejo de administración. Un caso muy bien hecho, muy real, precisamente, donde a través de la dinámica en el practicum, aquellos que no han tenido experiencia en un consejo, van viviendo de cómo es la dinámica, las preguntas que se hacen, el tipo de diálogo que se llega a cabo, cómo se logran acuerdos, cómo se maneja un conflicto, de hecho, como tiene un corte familiar el práctico, cómo se maneja fenómenos de la familia en esta dinámica del consejo. ¿Eh? Entonces, aquí en pantalla están viendo los emails de Briceño, que es de coordinación socio-cnsp.org, y Karen, que es de la Universidad de Anáhuac, donde pueden escribir, aunque Angélica y el grupo ahora le va a subir la información de cómo contactarnos, pues precisamente para que se nutran de este gran programa que estamos comenzando con la 12ª generación y ya más de 300 personas ejecutivos han sido egresados de este programa y algunos de ellos ya los he visto operando en el consejo y espectacular. A todos los que he visto ya en consejos, mis aplausos. Gran labor están realizando. ¿Ok? Así que con esto dicho, Angélica y Carlos, abro espacio para preguntas y respuestas que tengan los participantes. Muchas gracias, estimado Milton. Pues no sé, no nos han colocado al momento alguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiera levantar su mano, le habilitamos el micrófono, o si desean escribir alguna pregunta. Aquí les está colocando nuestra área de soporte si requieren. Hagan preguntas, saben que todas las preguntas son buenas, como les salga, así que interpretarlas, pues ese problema me lo dejan a mí. De hecho, parte de nuestro rol como consejeros, entender lo que nos están preguntando. Hola, buenos días. Buenos días, Angélica. Estaré dando algo de soporte. Voy a hacer algunas preguntas que nos han estado haciendo en Facebook. Por La favor. primera es, ¿cuál es mi principal razón para querer desarrollar habilidades como consejero? Ok, excelente. Esa es una muy buena pregunta. Número uno, honestamente surge en el corazón. Con todo ese caudal de conocimiento que has tenido a lo largo de tu carrera, la pregunta que te tienes que hacer es, bueno, yo me quiero retirar e irme a viajar o disfrutar de mi nieto o irme a algún lugar y esconderme por allá, o este conocimiento, estas grandes experiencias que me ha formado al ser el ejecutivo que soy hoy en día, lo puedo utilizar para ayudar a otras organizaciones a ser más exitosas, a otros ejecutivos jóvenes o de mediana edad a ser más exitosos. Si la respuesta es sí, bueno, pues definitivamente este es el lugar donde debes venir para desarrollarte, porque creo que como sociedad, y es una responsabilidad también, ahí es donde nosotros nos crecemos, cuando todo lo que hemos vivido se suma para ayudar a otros a ser exitosos, en lo que podamos hacer desde nuestra trinchera, poniendo nuestro granito de arena en la sociedad, en el mundo de nosotros, en las comunidades de negocio, inclusive en ONGs, porque curiosamente las ONG, muchas de ellas tienen prácticas de excelencia en gobierno corporativo. Entonces, ahí también hacemos grandes aportaciones en este sentido. La siguiente pregunta es, ¿qué problema o necesidad específica quiero resolver con este programa? Ujú. Excelente. Bueno, número uno, prepararte a ser consejero independiente. Si un mensaje claro he dado es que no confíes en tu experiencia ejecutiva para ir a sentarte a un consejo. Parece lo mismo, pero no es igual. Te tienes que preparar. El concepto de criterio independiente, el concepto
de cómo hacer las preguntas, el concepto de cómo retar decisiones que se están tomando, el tema de que provocar el diálogo, el tema de manejar el conflicto, muchas veces cuando son los propios accionistas los que generan el conflicto o una familia la que genera el conflicto. ¿Cómo nos insertamos para facilitar la solución, no para provocar más conflicto? También cuidado con esa. eh, para eso te tienes que preparar, porque parece lo mismo, vuelvo a decir, pero no es igual. Y no le estoy haciendo promoción a una farmacia por ahí. ¿Ok? Entonces hay que desarrollar las competencias en este sentido. De acuerdo. En el chat también Ignacio nos pregunta, bueno, nos sugiere si pudieras retomar la diferencia entre autoridad real versus poder real. Excelente, excelente. El poder real, puede llamarlo a lo que esté escrito en el papel y la autoridad es quien realmente la está ejerciendo. ¿Ok? O lo puede ver también a la inversa, todo depende de la óptica que le está dando. A lo que me refiero con eso es lo que está escrito versus lo que ocurre. Por ejemplo, si vemos los charters, que ya aprendí cómo se dice en español, son los mandatos, y te lo puedo describir algo así como la descripción del puesto de lo que debe ser un consejo de administración. Toda organización debe tener un mandato, un charter, es un documento de 2 o 3 páginas donde se describe cuál es la responsabilidad. Si ustedes lo ven, y nuevamente en el espíritu y en esa famosa frase normalmente equivocada de que el papel aguanta lo que le escriban, tú vas a ver ahí cómo se habla de las interacciones, la toma de decisiones, el concepto del procedimiento parlamentario alrededor de, que de hecho es algo que no se estudia mucho a nivel organizacional por acá, cómo se deben llevar a cabo, pero si es una empresa familiar, ¿quién realmente tiene el poder o tiene la autoridad? Como por eso dije, de que tal vez lo vea. Y esa es la gran diferencia, ¿ok? Y esa es la distinción y cuando digo eso a lo que me refiero. ¿Bien? Entonces, hay que ser observante, en ese sentido, porque por experiencia te digo que obviamente a nivel de accionistas, pues obviamente siempre hay un grupo que tiene un poder, como por ejemplo el caso de OpenAI, Microsoft es el ruler ahí, es realmente quien tiene, todavía al día de hoy, tiene el poder en esa organización. Pero en una empresa familiar, cuando ya son varios miembros, siempre hay uno que es el de autoridad, siempre. Entonces, ¿cómo se entiende y cómo esa persona o ese grupito pequeño o ese núcleo influye en la toma de decisión final en lo que se quiere hacer? Donde muchas veces, y esto es interesante, a nivel de consejo se llega ya con la decisión tomada y a veces hasta la conversación es una simulación porque ya la decisión atrás estuvo tomada. Bueno, esa estructura de poder hay que entenderla, porque ahí es donde pues precisamente uno puede añadir valor estando ahí sentado. De acuerdo. Tenemos dos preguntas más. Una, ¿cuál es la edad ideal para tomar el programa? Ujú, Y la siguiente de Facebook, ¿cómo se verá mi perfil profesional después de este programa? ujú, muy bien. Bueno, la primera con la edad. Básicamente no hay edad. Obviamente debes tener una formación para venir a sentarte al programa, pero no pensemos que esto de ser consejero independiente ya tenemos que tener canas sentadas. De hecho, yo cuando me senté por primera vez formalmente sentado con un título de director a nivel de comité ejecutivo tenía 26 años. Entonces, he pasado muchas guerras de allá para acá, mucho Vietnam y Corea. Así que y la primera vez que yo fui consejero independiente fue a los 34 años. Entonces uso mi experiencia para contestarte la pregunta. Yo personalmente no creo en la edad, pienso en la contribución que puede hacer la persona con la experiencia que tenga. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nuevamente, y esto va muy correlacionado a la primera pregunta de lo que el corazón me dicta de cómo yo puedo contribuir, pero también cómo yo puedo ayudar a otras organizaciones o a mi propia organización en este sentido. De hecho, una de las cosas que yo exhorto mucho es a los hijos de la sucesión, a esa próxima generación, que precisamente son unos provocadores para la buena adopción para la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, debo decir, aprendan de este tema.
Y eso, pues, obviamente, en algún momento escucharon, en algún lugar o en algún programa que estuvieron, escucharon del concepto de gobierno corporativo y vienen a provocarlo. Y yo a esa generación, que de hecho muchos de ellos son muy jóvenes, pues precisamente los exhorto a que tomen el programa y ha habido de esas generaciones en este programa. ¿Ok? Así que el tema de la edad no hay una edad. Y la segunda pregunta que era de Facebook, ¿cuál fue exactamente? Angélica La García. segunda es cómo se verá mi perfil después de tomar el programa. Bueno, eh, vamos por parte. Si tu carrera va enfocada a tu proyectar una formación de gobierno corporativo, pues aplausos con ello. Aquí todo depende cuál es tu estrategia de carrera, porque más allá de lo que el perfil como se ve y aguante lo que ahí se escriba, es cuánto tú sabes del tema, cómo lo ejerces y cómo lo ejecutas. ¿Ok? Entonces aquí el tema es dónde te quieres ver o dónde te ves haciendo una carrera de gobierno corporativo. Si eres ejecutivo hoy en día, sí te puedo decir que esto te ayuda muchísimo a entender y especialmente si trabajas en una multinacional, porque a veces en las multinacionales te llegan decisiones que tú no sabes ni de dónde vinieron y que a veces van en detenimiento de la estrategia del país, porque allá ven global, allá no ven país. Entonces, a veces tú tienes que entender por dónde vino ese tipo de cosas y gobierno corporativo te permite ver esas interacciones de política organizacional, porque hay que entenderla. Y vuelvo a decirlo, las organizaciones son políticas y unas son más políticas que otras. Entonces, y si quieres hacer carrera desde un punto de vista de gobierno corporativo, pues definitivamente esto es un programa que te va a dar mucha formación y entendimiento al respecto. Pero al final del día, más allá de cómo se verá eso en tu perfil, es cómo esa aplicación tú vas a ser exitoso y cómo continúas desarrollándote en el tema. ¿Ok? Porque al final del día esto es un tema de práctica. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tenemos otras 4 preguntas. ¿Si Están nos da bien el tiempo? presentes aquí, Angélica. Sí, ¿Esas son las de Facebook? No, las del chat, Ah, perdón, sí. las de chat. A ver, Sí, tenemos tiempo. Adelante. ¿sí? Preguntan, ¿cuál escenario, cuál es el escenario para consejeros independientes en empresas en temas no financieros? Muchísimo, y es lo que más necesidad hace falta ahora mismo. Precisamente eso es una de las cosas que yo me paso insistiendo, de que no puede ser un consejo dominado por temas financieros. Precisamente esos son los cortoplacistas, y perdonen que se lo diga así, eh, a los amigos que están aquí que son del mundo financiero. La experiencia me dice que el enfoque es muy de corto plazo. Cuando tú tienes un grupo holístico que sabe de talento, que sabe de sucesión, que sabe de cultura, que sabe de riesgo, que sabe de tecnología, que sabe de cybersecurity, ¿ok? La foto y la conversación es enriquecedora, es totalmente distinta, ¿ok? Inclusive esa diversidad de pensamiento realmente crea estrategias de avanzada dentro de las organizaciones. ¿Ok? Por eso la necesidad de que los grupos sean diversos en términos de pensamiento. ¿Ok? Y obviamente participación de la mujer también, que es muy importante. No fue la pregunta, pero también lo resalto porque es crítico e importante de que sea así. Entonces, ahí es precisamente la gran contribución que se hace. De hecho, y gracias por la pregunta, porque enfatizo, no es para gente de perfil exclusivamente financiero. Todo lo contrario. El 360 organizacional tiene espacio aquí. ¿Ok? Bueno. Y mucho espacio, por cierto. Mm, Hay otra pregunta, dice, me interesa conocer el soporte y back office para los consejeros, considerando que se requiere suficiente conocimiento e información. ¿Hay espacio para desarrollar equipos de soporte también ahí? Eh, Exactamente. Y si te fijas en pantalla, estás viendo del lado superior izquierdo, dice Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa. Y aquí está nuestra directora ejecutiva, directora general, Angélica, Angélica Gómez, que precisamente escriba en el chat su email para que ella se comunique con ustedes. Y el back office precisamente lo tienes aquí en el Colegio Nacional. Colegio Nacional, nos preocupamos por la formación del consejero independiente, ¿ok?
nos preocupamos de que usted tenga información actualizada. Tenemos ciclo de conferencias semanales, tenemos masterclasses, tenemos este programa, más tenemos el programa de certificación en gobierno corporativo, que precisamente es el que yo estoy dirigiendo, y Carlos está dirigiendo este. Y a su vez tenemos un simposio y tenemos diversos eventos de networking. Y el back office completo está ahí. Esa cercanía, ese network de gente con intereses afines, que estamos preocupados pues, por la actividad de gobernanza, la buena aplicación de la gobernanza y cómo construimos organizaciones saludables que continúen fortaleciendo pues, las economías de los países. Porque eso es lo que hacemos al final del día. De acuerdo. Y por último, tenemos un caso, dice, el tema de responsabilidad fiduciaria me parece relevante. ¿Qué tanto aplica o se lleva a cabo en América Latina? Ujú. Fíjate, es una pregunta interesante porque no se miraba mucho antes, ya se está comenzando a mirar, ya puedes buscar ahí en internet noticias donde pues consejeros independientes se han metido en problemas legales por toma de decisiones en la región. Obviamente no quiero exhibir a ninguno, pero ahí están. Es un tema que está creciendo, la realidad. Este mismo concepto que estamos aquí hablando, pues añadimos en crear conciencia. Y vuelvo, insisto, hay una responsabilidad fiduciaria, por eso la importancia de prepararnos para cuando nos queremos sentar en un consejo y también evaluar el consejo, porque algo que yo le digo siempre es no compremos riesgos. Yo personalmente cuando me llaman o invitan para ser parte de un consejo, yo hago las preguntas y ahí voy tomando decisiones si quiero seguir la conversación o no, porque la evaluación es de ambos lados. Entonces, está creciendo. En Estados Unidos está totalmente institucionalizado. Allá sí, todo, prácticamente todos los trimestres te encuentra varios casos donde consejeros independientes, pues obviamente tienen temas legales. Por ello, claro, hay unos seguros que permiten protegernos de esos temas, pero más allá de un seguro, es realmente la calidad de las decisiones que tomamos y el acompañamiento que damos, porque ahí es donde está la base de todo este principio. Entonces, para contestarte de forma concreta, la evaluación de la responsabilidad fiduciaria es un tema creciente en el tema de accountability o el tema de rendición de cuentas de tu consejero que tuviste ahí y la decisión que tomaste. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no me quiero ir sin enseñarle el próximo slide para que invito que estén pendientes. En agosto formalmente va a salir el libro Cultura Organizacional, Liderazgo y Gobierno Corporativo, donde pues precisamente este tema de la triada invisible, pues obviamente es algo que tocamos a plenitud dentro de ella y como la maestra Magdalena Santos y este servidor que escribimos el libro, pues obviamente como bien decimos ahí, cuando la cultura, liderazgo y gobierno corporativo se alinean, el valor se multiplica. Cuando se fragmentan, el valor se erosiona. De hecho, la primera semana de septiembre vamos a ver una presentación en una librería en Ciudad de México, pero el 4 de diciembre en la FIL de Guadalajara, también vamos a tener la presentación del libro, así que están cordialmente invitados. Así que con esto, muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Carlos y Ada. Más que un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Milton. Y fíjate que en el chat quedaron algunas dudas nada más, se las comparto, les estuve tratando de contestar ahí en directo. Preguntan la duración del programa, iniciamos 30 de julio, termina 26 de noviembre. Cuando no puedan asistir, hay un apartado dentro de la plataforma en que las sesiones están grabadas y las pueden ustedes volver a revisar y con los facilitadores tener una retroalimentación. Fueron algunas de las preguntas que se quedaron en el otro apartado. Y quedó una última, te la paso, Milton, rapidísimo. Dice, en Sí, por México, favor. dice Cristian Galván, en México en mitines, la mayoría de las veces los consejos no tienen el poder o peso y se vuelven consultivos. ¿El programa prepara para esta realidad en las mitines de México? Sí, 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 claro, totalmente. Y gracias por traer el concepto de consultivo. Para aquellos que están en la videoconferencia y no conocen el tema, el consultivo, pues, es
la palabra dice, es un consejo tipo consultoría donde orientamos al fundador o a la empresa en términos de prácticas de estrategia, la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, si se hace bien, por cierto. Y yo siempre he dicho, es el viaje anterior a llegar a la constitución de un consejo de administración, una junta de directorio o directorio, como lo llamen en su país. Eh, la realidad, para contestarte la pregunta, ahí es donde entra mucho del concepto de este programa. ¿Cómo yo educo a ese fundador? ¿Cómo yo educo a ese grupo de socios, si es el caso, de cómo se hace gobernanza de la forma correcta? Si el consejo consultivo tiene consejeros eficientes, conocedores, es parte primordial de lo que están haciendo, más ayudando a avanzar la estrategia del negocio. ¿Ok? Pero tiene que ser en ese proceso de ayudarlos en el viaje de la institucionalización. ¿Ok? Pero no es llegar allí casi como un club de amigos a dar opiniones a lo que te está diciendo el otro lado, porque si no ahí se pierde y entonces realmente no es funcional la realidad y la experiencia me dice. ¿Eh? Pues listo. Mil gracias, estimado Milton, Angélica y a todos los que el día de hoy se hicieron favor de acompañarnos. Y pues nos reiteramos a sus órdenes. Será un placer desde el Colegio Nacional de Consejeros y el Instituto de Alta Dirección de Nanagua, pues tener la oportunidad de contar con algunos de ustedes en estos interesantes programas. Bueno, pues con expositores como el doctor Milton Rosario, a quien le agradecemos muchísimo toda su participación y la coordinación de estos programas. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias y buenos días a todos. Buen día, estén muy bien, hasta luego.